óptica de este fenómeno es una esfera cuyo radio se incrementa con una tasa determinada debido a las propiedades elásticas de los materiales del subsuelo. La alternancia de esferas de máximas dilataciones y máximas compresiones origina lo que se conoce como el frente de onda, ¿no? Las leyes de la óptica de las ondas P, el principio de atenuación de la energía, principio de Fermat, el principio de Huygens y la ley de Snell. ¿Qué son los principios que hemos visto, ¿no? El principio de atenuación de la energía: existe un amortiguamiento de la energía con la distancia horizontal y vertical. El principio de Fermat: el tiempo para que un disparo vaya desde un punto A hasta un punto B es mínimo a lo largo de los rayos. Para ello se emplea la anulación de la expresión del tiempo total de viaje para el frente de onda, lo que corresponde a la aplicación del tiempo mínimo de Fermat. Principio de Huygens. Este principio es de suma importancia en el entendimiento de la propagación de las ondas y por su frecuente utilidad en la representación gráfica de las sucesivas posiciones de los frentes de ondas. Si se hace un disparo desde un punto de la superficie, este principio plantea cada punto de un frente de onda se puede considerar como posible origen de nuevas ondas que también se propagarían en forma esférica. La ley de Snell. La ley de Snell es la de la herramienta más importante de la óptica geométrica práctica y ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la sismología y en consecuencia del método sísmico de prospección geofísica. Esa es la ley de la óptica, la ley de Snell. La relación que existe entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo refractado es igual, ese cociente es igual al cociente de la velocidad en la zona de incidencia del rayo respecto a la velocidad en la zona de refracción del rayo. Esta es la ecuación 13 y la ley de Snell en el plano horizontal, ¿no? Este es en el plano vertical. Velocidades sísmicas de las rocas. Factores que afectan la velocidad en las rocas. Constantes elásticas, densidad del medio, profundidad de enterramiento, porosidad, edad de la roca, fluidos en los poros. De eso depende los factores que afectan a las velocidades de ondas en las rocas. De acuerdo a eso, esta velocidad de onda en las rocas, tenemos esto, ¿no? Ese estudio. ¿No? Entonces, para cada tipo de material existe también una velocidad promedio que pueda ayudar a investigar sobre la velocidad en kilómetros por segundo de la onda sísmica en un material determinado. Entonces de acá tenemos a través de los juegos litológicos, a través de las prácticas, ¿no? Y de la teoría, podemos observar lo siguiente, que en este caso la Tierra puede estar conformada por una parte que es el magma y otra que es la litosfera de 100 kilómetros. Y entonces acá tenemos los terremotos, ¿no? Los terremotos, cómo es que suceden los terremotos, eso lo vamos a ver en estos instantes. Entonces, teniendo en cuenta
teniendo en cuenta que nuestro planeta está conformado por un núcleo líquido en estado de alta fusión, y teniendo en cuenta que este núcleo líquido en alta fusión, en estado de alta fusión con alta temperatura, está activo, está haciendo que se muevan las placas tectónicas que conforman los continentes y todo lo que existe en nuestro planeta. Y son estos los continentes, las placas tectónicas que están como que flotando sobre el núcleo, sobre este núcleo de alta energía. Entonces, por el proceso de movimiento geodinámico, estas placas tectónicas se mueven, y al moverse rozan unas con respecto a las otras, y a partir de este concepto es que sale este otro, la interacción entre placas, en donde la placa de Nazca y la placa sudamericana están en constante movimiento friccionante, en la que se produce desprendimiento de energía. Entonces, este fenómeno por el cual estas dos placas, la placa de Nazca trata de ingresar por debajo de la placa sudamericana, y por lo contrario la placa sudamericana trata de montarse encima de la placa de Nazca, esto hace de que haya una situación friccionante entre ambas capas, y lo que hace es luego una liberación de energía tal que propicia pues la mayor parte de los eventos sísmicos a nivel de Sudamérica, a nivel territorial a lo largo de toda la costa del Pacífico Sur, es que se puede propiciar este sistema, y y es algo con lo que siempre vamos a tener que lidiar, porque este fenómeno está presente y está sucediendo de manera muy continua y natural por parte de los continentes que se están, las placas tectónicas que se están moviendo. Sí. Entonces, ese fenómeno por el cual la placa de Nazca se, se introduce más sobre la placa sudamericana, y la sudamericana trata de moverse de esta manera, efectuando un efecto de rozamiento general en toda. Entonces es como cuando por ejemplo dos elementos tienden a rozarse mutuamente por este efecto de movimiento, y es lo que produce la liberación de energía, ¿no? Este fenómeno se llama el fenómeno de subducción. El fenómeno de subducción es un fenómeno que constantemente es el que tiene una mayor influencia en la ocurrencia de los diferentes tipos de sismos que ocurren en nuestro, a lo largo de toda la franja costera de nuestro continente sudamericano, y que también coincide pues con parte del, del, de la franja costera de Sudamérica, que tiene colindancia con el Océano Pacífico. Entonces, existe lo que se llaman la capa más externa de la Tierra. Está compuesta de placas irregulares similares a una
un rompecabezas que se mueven entre sí generando tensiones. La placa de Nazca, la sismicidad en Chile se explica por la tensión entre la placa de Nazca, la cual avanza unos 10 centímetros al año, hacia la placa sudamericana. La tensión entre las placas produce rupturas en la corteza terrestre, con desplazamientos verticales y horizontales que pueden alcanzar varios metros. La longitud de una falla puede ser decenas, ¿no? Decenas de unidades, de medidas de longitud, y eso puede provocar pues un desencadenamiento en movimientos bastante importantes que se traducen luego en un movimiento sísmico, ¿no? Ahí está. Alrededor del 80% de los terremotos mundiales ocurren en el borde del Océano Pacífico. El 80% de todos los terremotos principales ocurren en el círculo de fuego del Pacífico. La sismicidad disminuye de la costa a la cordillera. Los sismos en el Perú son de corta duración, pero de alta intensidad. Las escalas de medición miden el daño o el grado de daño, ocurrido en una localidad basada en una escala descriptiva. La unidad que se emplea es la intensidad, que tiene 12 grados de medición y es subjetiva, ¿no? Es subjetiva. La escala de Richter mide la energía de la emitida por el foco, se basa en la medición instrumental, es decir, que es objetiva. La unidad que emplea es no, no tiene límite, pero el registro máximo ha sido de 8.5, terremoto de Valdivia en el año 1960, ¿no? Ahí está el terremoto de Valdivia. La escala de Mercalli, que es la escala que habíamos visto, que es una escala es una escala relativa, ¿no? Es una escala relativa, es una escala básicamente comparativa. El grado 1, ¿no? Grado 2, grado 3, creo lo que hemos visto hace unos momentos. Ustedes lo pueden leer, ya eso lo hemos visto bastante. La escala de Richter, en cambio, es una escala de medida de las máximas aceleraciones, la máxima desplazamiento, la máxima velocidad. Es una escala mucho más importante quizás, y bueno, entonces es una medida más cuantitativa. Es la medida de Richter, que es un logaritmo de la amplitud. Entonces, viendo este gráfico, podemos darnos cuenta que la escala de Richter tiene en consideración la magnitud y, y el valor de la amplitud de la onda en ese determinado punto. Es bien difícil, pero lo que dice es bien difícil porque hay que precisar bien la escala para este caso, porque esto ya es una medida cuantitativa, ¿no? Y es más precisa, es más exacta, y, se indica a través de un número ya que de alguna manera decide y transmite lo mejor, con mayor precisión, la ocurrencia de un evento. Estos detalles podemos ver que eh, los daños sísmicos se pueden medir en magnitud, en relación a la magnitud, la distancia al foco y en relación a la duración del movimiento.
Esos son los tres parámetros que influyen en el daño sísmico: magnitud, distancia al foco y duración del movimiento. Eso es lo que podemos decir. También influye el subsuelo, la frecuencia del movimiento y la ocupación. Existen contenidos de maquinarias, etcétera, etcétera, ¿no? El diseño sísmico. Entonces, el diseño sísmico influye en el diseño sísmico. ¿Qué cosa? Influyen las cimentaciones, la altura, la configuración, la regularidad y el material de construcción. Esos 6 factores influyen en el diseño sísmico, tal como lo he graficado en este gráfico, ¿no? El diseño sísmico depende de estos factores, ¿no? Altura, cimentación, configuración, regularidad y materiales de construcción. El diseño sísmico. ¿Qué cosa es el diseño sísmico? Es lo que vamos a ver también. ¿Qué cosa es el diseño sísmico? ¿Qué es el diseño sísmico? El diseño sísmico es de dotar a una estructura para proveerle una adecuada resistencia a la misma frente a acciones sísmicas. En el Perú existe normativa antisísmica desde el año 70. En el 2003 y último en el 2014, requerimientos de diseño, ¿no? Mayores requerimientos de diseño. En ocasiones se puede producir resonancia, ¿no? Debido a esto. Y vamos a ver más adelante qué cosa es la resonancia. El tipo y el material de construcción. Las estructuras pueden ser de acero, de concreto, de adobe. Las paredes pueden ser de planchas de acero, de vidrio, plástico, albañilería confinada, adobe. Entonces, la configuración e instalaciones. Eso hay que tener en cuenta. Normalmente el mayor porcentaje de daño en los edificios es de tipo no estructural, en donde los muros de relleno y las instalaciones son las que llevan la peor parte. Los daños que pueden acompañar al terremoto: la rotura de cañerías causadas por grandes terremotos, suelos granulares con agua subterránea, terrenos que hace agua, haciendo que los edificios se inclinen o hundan, deslizamientos submarinos o volcanes, ¿no? Y desprendimiento de terrenos blandos, especialmente en pendiente. Las estructuras deben ser proyectadas, diseñadas y construidas de manera que resistan sin daño alguno sismos de intensidad moderada, resistan con daños no estructurales menores y fácilmente reparables sismos de mediana intensidad, y resistan con daño estructural reparable y que se garantice el servicio ininterrumpido del edificio durante sismos excepcionalmente severos, ¿no? Excepcionalmente severos. Configuración en planta. Aspectos de diseño que pueden causar problemas en el comportamiento sísmico. Estos aspectos son importantes contemplarlos, ya que es importante cada una de estas cosas que iremos desarrollando conforme vayamos avanzando en el curso. Veremos la configuración en planta, la excentricidad, la configuración en altura, la discontinuidad de elementos verticales y la concentración de las masas en pisos, ¿no? Lo que veremos más adelante, el cambio abrupto de la rigidez
o en las masas entre pisos. El piso blando, la interacción de elemento no estructural con la estructura principal, columna corta, impacto entre edificios adyacentes, etcétera, etcétera. Todos estos son aspectos físicos que causan problemas en el comportamiento sísmico. Los movimientos y las fuerzas sísmicas indicadas están basadas en una probabilidad de no excedencia del 90% durante la vida útil de una estructura estimada en 50 años. El proceso de diseño sismo resistente, ¿no? El proceso de diseño sismo resistente. ¿No? Y los objetivos del comportamiento sísmico recomendado por Visión 2000, comportamiento requerido, y esto es lo que se le llamará más adelante como el diseño por desempeño. El diseño por desempeño consiste en diseñar una estructura que tenga el siguiente comportamiento sísmico, que a sismos frecuentes entre el 50% del 50%, 30 años, la operación sea permanente. El ocasional nivel de diseño sísmico para un sismo ocasional, que es 50% por cada 50 años, ocupación inmediata. Que para un nivel de sismo raro, que ocurra 10% cada 50 años, la protección de la vida debe procurarse. Y para un sismo muy raro, 10% de años, entonces 10% por cada 100 años, de prevención al colapso. Listo, entonces esto es lo que se le llama este, el cuadrito, este es el cuadro de comportamiento requerido para el diseño por desempeño, ¿no? Dependiendo del nivel de diseño sísmico y el comportamiento esperado, que es la operación permanente, ocupación inmediata, protección de la vida y prevención del colapso. Sí. Pues teniendo en cuenta esos aspectos, pasaremos luego a, a lo siguiente. Bueno, esto lo vamos a pasar más rápido porque ya es para acentuar un poco mejor lo que ya conocemos. ¿Qué es un terremoto? Ya sabemos lo que es un terremoto. Los terremotos o sismos son movimientos, ¿no?, bruscos de las capas superficiales de la Tierra producidos por la fractura o el desplazamiento de grandes masas rocosas. Estos movimientos liberan gran cantidad de energía en forma repentina, violenta, en algunas ocasiones destructivas. Elementos de un terremoto. El hipocentro, que es el lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto, en el que se produce la rotura de las rocas y por tanto la sacudida y liberación de la energía.
Las ondas sísmicas, que son las vibraciones que desde el hipocentro del sismo transmiten el movimiento en todas las direcciones y producen las catástrofes. El epicentro, que es el punto en la superficie, en la vertical del hipocentro, donde las ondas sísmicas alcanzan la superficie terrestre y se notan con más intensidad los efectos del terremoto. Entonces ahí tenemos el epicentro, las ondas sísmicas y el hipocentro. Hipocentro, epicentro y las ondas sísmicas. El sismógrafo, que es un equipo, es un sistema, es un dispositivo que registra, aquí lo hace de manera analógica, pero también ahora registra de manera digital, ¿no?, las variaciones de magnitud de un evento sísmico en el tiempo. El sismógrafo es un aparato que detecta y graba las ondas sísmicas que un terremoto o una explosión genere en la Tierra. El lápiz está en contacto con un tambor giratorio unido a la estructura. Cuando una onda sísmica alcanza el instrumento del suelo, el suelo, cuando alcanza el instrumento, el suelo, la estructura y el tambor vibran de lado a lado, pero debido a su inercia, el objeto suspendido no lo hace. Entonces el lápiz dibuja una línea ondulada sobre el tambor. Eso es un sismógrafo. Y un sismograma es precisamente el registro físico que realiza un sismógrafo. Y ustedes saben que tiene partes, ¿no? Los gráficos producidos por los sismógrafos se conocen con el nombre de sismogramas, y a partir de ellos es posible determinar el lugar y la intensidad de un terremoto. Muchos sismogramas son muy complicados y se requieren de una técnica y experiencia considerables para interpretarlos, pero los más simples no son difíciles de leer. Ahí está, ¿no? En donde aquí está un periodo previo de no ocurrencia del sismo, sino solamente algún tipo de ruido infiltrado, algún tipo de movimiento muy leve. Vienen las ondas P, luego las ondas S, luego las ondas Rayleigh, perdón, las ondas Low, y al final las ondas Rayleigh, ¿no? Y por eso produce lo que es la atenuación. La escala de Richter, que es una escala de es una escala de magnitud cuantitativa. Acá algunas características de la escala de Richter. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es un tsunami? Tsunami es una palabra o término japonés, es un término científico para describir las olas marinas de origen sísmico. Se trata de grandes oleadas generadas por un terremoto submarino o maremoto, cuando el suelo del océano bascula durante el temblor o se producen corrimientos de tierra. Un tsunami puede viajar cientos de kilómetros por alta mar y alcanzar velocidades en torno a los 725 a 800 kilómetros por hora. La ola, que en el mar puede tener una altura de solo 1 metro, se convierte súbitamente
en un muro de agua de 15 metros de altura a las aguas poco profundas de las costas y es capaz de destruir, perdón, las poblaciones que se encuentran en ella. Claro, es catastrófico el daño que produce. Listo. Entonces ya, eso también ya sabemos lo que es un tsunami, que es parte de un comportamiento también de parte de lo que un sismo también produce a nivel de maremoto, a nivel de actividad sísmica debajo del mar o simplemente por un movimiento en que la masa fluida pues, toma energía y se repliega y luego avanza a grandes velocidades. Ok. Okay. Veamos la parte 2. Ok. Entonces veremos ahora los principios de ingeniería sismo resistente. Veamos entonces ahora sí los principios de la ingeniería sismo resistente. Para ello voy a hacer más o menos un resumen de todo lo que vamos a ver durante este curso del diplomado de ingeniería sismo resistente. Vamos a ver, una vez que hemos visto todos estos conceptos de sismología, algunos conceptos para aclarar sobre escalas de trabajo, escalas de magnitud, escalas de intensidad, cómo se calculan estas escalas, cómo se hacen referencia, qué son los tsunamis, qué son los movimientos sísmicos, qué son las ondas, los elementos que constituyen un fenómeno sísmico, ¿no? Los puntos que se determinan, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo estamos viendo, ya creo que está claro todo el aporte que las aclaraciones y los conceptos que estamos viendo los estamos viendo para poder tener un mismo lenguaje y y comprendernos mejor durante lo que siguen de las clases. No sé si hasta ahora todavía no recibo ninguna pregunta. No tengo ninguna pregunta, no he recibido ninguna pregunta. Me gustaría que hagan para que podamos ir avanzando también conforme. ¿Sí? Conforme. A ver, por favor, si me hicieran preguntas, sería maravilloso para que pueda también yo de alguna manera saber cómo están, si están entendiendo o no lo que yo estoy tratando de explicarles, pero en todo caso, espero por sus preguntas a fin de que puedan cada uno de ustedes ir disipando sus ideas, sus incógnitas. Veamos entonces nuevamente, retomando el tema de ingeniería sismo resistente. Mi nombre también es Edgar Jesús Pereira Rojas. Nuevamente con ustedes para continuar con el tema de diseño sísmico o diseño de ingeniería sismo resistente, que tiene que ver con el análisis y el diseño sísmico de una edificación, con criterios sismo resistentes. Eso es lo que veremos la última clase. Ya veremos la acción de un problema típico, y después haremos un problema
un poco de mayor complejidad para que ustedes mismos puedan verse que los resultados después de este curso haber llevado, los resultados van a ser bastante buenos porque van a tener criterios que quizás hasta el día de hoy no le han dado ahí mucha importancia, pero que a partir de hoy, con lo que hemos dicho, vamos a estar pensando en que estas cosas tienen que ser prioritariamente acatada durante el proceso de diseño de la construcción. Entonces, continuamos. ¿No? El epicentro y el foco. Bueno, hay tipos, vamos a ver algunos términos: la amenaza sísmica, mapas de zonificación sísmica, propagación de ondas en medios elásticos, un repaso a lo que hemos visto ya, las propiedades dinámicas del suelo y la respuesta local del suelo, haciendo mediante un modelo equivalente estático. Se denomina también modelo no lineal. Se denomina modelo no lineal. Así es, modelo no lineal. Bueno, entonces veamos lo siguiente. ¿Qué cosa es dinámica estructural para continuar? Vamos a ver algo de conceptos generales del análisis dinámico. Vamos a ver la vibración libre, la vibración forzada con carga armónica, el movimiento forzado con carga impulsiva, la respuesta de la carga dinámica en general, una respuesta sísmica a sistemas no lineales y sistemas de varios grados de libertad. Bueno, ahí está, con esta dinámica de estructuras pienso plantear todos los problemas para resolver, no solamente analizando. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver un poco de historia de la ingeniería sísmica. Vamos a ver un poco la historia y por favor me gustaría que comenten esta figura. A ver, por favor, les doy unos minutos para que puedan comentar esta figura. Bueno, ¿lo pudieron ver? Si lo pudieron ver, entonces pasemos a la explicación.
Desde los tiempos antiguos, los criterios sísmicos siempre han estado presentes. No como criterios de ingeniería sísmica, pero sí como criterios de construcción. Pero que en el fondo tenían una idea muy básica del comportamiento sísmico. Porque empecemos por las pirámides de Egipto, cuya forma es bastante estable sísmicamente, por tener una gran base, y a medida que va ganando altura la pirámide, la base va disminuyendo. Esto le confiere estabilidad lateral, ya que las aristas, a través de las aristas, es que transmite toda la, toda la, toda la fuerza, toda la carga propiciada por el peso propio hacia el terreno, y, la, y las, este, y las transmite a través de las aristas de la pirámide hacia el terreno de manera simétrica. Entonces actúa ya aquí el concepto de simetría. Entonces ya los egipcios en sus construcciones tenían la idea, el concepto de simetría, tenían el concepto de regularidad, porque esta construcción es regular. Ah, también de alguna manera eh, existe una proporcionalidad entre altura y lado de la base, ¿no? Existía también límites en las formas geométricas para lograr edificaciones que duraran y que persistieran en el tiempo, tal como lo han hecho estas enormes pirámides, ¿no? Entonces, las antiguas culturas lograron levantar imponentes obras que han sobrevivido a las inclemencias del tiempo. Entonces se da cuenta que precisamente